Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio y trazamos una cronología, una biografía, una vida como si hubiera existido realmente. Solemos elegir entre personajes de películas, de cine, series de televisión, novelas, libros, cómics e incluso videojuegos. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Phoebe Buffay. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Phoebe Buffay es un personaje ficticio de la serie de televisión Friends, interpretado por la actriz Lisa Kudrow, quien recibió un premio Emmy y una nominación al Globo de Oro por sus actuaciones. Phoebe Buffay es una chica típica del estilo de Nueva York, es ruda y fuerte, tanto física como mentalmente, y es la menor de las gemelas de Phoebe Abbott y Frank Buffay. Nacieron el 16 de febrero de 1967, como lo menciona Phoebe en una ocasión. Frank en ese momento estaba casado con la mejor amiga de Phoebe Abbott, Lily, quien adoptó a las gemelas. Las hermanas no supieron hasta la edad adulta que Lily no era su madre biológica, y Úrsula se enteró de esto por una carta que le dejó su madre antes de suicidarse, pero no se lo contó a Phoebe. No se sabe gran cosa de los primeros años de la vida de Phoebe, salvo que era de Nueva York, que su padre abandonó a la familia cuando ella era muy joven y que Lily se suicidó. Ocasionalmente Phoebe menciona la curiosa manera de ser de Lily y los métodos que utilizó para criar a sus hijas. La vida de Phoebe cambió dramáticamente cuando ella tenía 14 años y Lily se suicidó justo antes de Navidad metiendo su cabeza en el horno. El padrastro de Phoebe estaba en prisión en ese momento y a los 15 años Phoebe vivía en las calles de Nueva York. Nunca menciona qué pasó con Úrsula después de la muerte de su madre, pero sí que no permanecieron juntas. Phoebe vivió en muchos lugares, entre ellos en un coche quemado. No fue a la escuela secundaria o a la universidad, pero afirma que se solía reunir detrás de un contenedor pequeño para aprender francés, idioma que habla con fluidez, y también habla un poco de italiano. Phoebe recurrió en ocasiones a la delincuencia para sobrevivir. En un momento dado, cuando ella tenía 14 años, asaltó al adolescente Ross cerca de una tienda de historietas, robándole la única copia de su cómic Science Boy. Phoebe también menciona que una vez vivió en Praga, Checoslovaquia, pero se niega a contar a sus amigos sus peripecias en Praga. También vivió con un hombre albino que limpiaba ventanas en una estación de autobuses, así como con el hombre llamado Sidney que hablaba con su mano. Phoebe afirma que se contagió de hepatitis cuando un proxeneta escupió en su boca. También afirma haber sido apuñalada por un oficial de policía, a quien ella apuñaló a su vez. Además, aprendió a boxear en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Phoebe también afirma haber sido torturada y haber trabajado haciendo sombreros mexicanos. Las referencias a su pasado demuestran que su vida es muy diferente a la de sus amigos. Mónica la acogió como compañera de piso, dando inicio a su amistad. Mientras convivió con Mónica, se casó con Duncan, un canadiense gay patinador sobre hielo, y lo ayudó para obtener un visado de residencia. Más tarde él revela que en realidad le gustan las mujeres y que solo era gay para encajar con sus compañeros de profesión, dando como resultado un divorcio, a pesar de que Phoebe siente algo por él. Se mudó a la casa de su abuela cuando se hartó de Mónica y su limpieza compulsiva. Después de la muerte de su abuela, Phoebe heredó su taxi amarillo y un apartamento en Nueva York. Al no haber tenido una niñez normal, Phoebe es ingenua e inocente. A veces todavía es una niña en el corazón, pero también demuestra una sabiduría. No aprende a ir en bicicleta hasta que Ross le compra una y le enseña a ir en ella. Ella cree que Papá Noel existe hasta que Joey le dice lo contrario. Su ingenuidad es un chiste recurrente durante toda la serie. Phoebe también destaca en el grupo por tener inteligencia callejera. Habiendo crecido sin hogar, sabe cómo salir adelante. En un capítulo de la serie, ella y Ross son asaltados y termina teniendo un feliz reencuentro con un viejo amigo de los días en que ella robaba. En otro episodio, ella muestra que lleva un cuchillo en el bolso y otro en el calcetín derecho. Phoebe cree en la reencarnación y se refiere a muchos dioses. Sin embargo, no todas sus creencias parecen estar conectadas internamente.
Ella es muy abierta a la existencia de fenómenos paranormales y está dispuesta a considerar las teorías científicas más extravagantes para confusión y desesperación de Ross. Phoebe aceptó ser la madre de alquiler de su hermano Frank Jr. y su esposa Alice Knight en la 5ª temporada. En el capítulo número 100, el de los trillizos, da luz a sus 3 hijos. Chandler, cuyo nombre había sido asignado antes de nacer en honor a Chandler Bing, ya que pensaba sería un niño, Frank Jr. y Leslie. Mientras estaba embarazada, ella disfrutaba viendo las reacciones de las personas después de decir estoy teniendo los bebés de mi hermano. En ocasiones se hace referencia a Phoebe como una bebedora empedernida, aunque ella nunca demuestra dependencia alguna. En la 7ª temporada, cuando describe sus sentimientos por un hombre con el que está saliendo, Phoebe le dice a Mónica, me siento como si me hubiese tomado 10 copas y solo he bebido 6. Phoebe también es el único miembro del grupo que es zurdo, pero hace muchos trabajos con su mano derecha. También se destaca por ser diferente del resto del grupo. En el del robo ya menciona que los otros miembros del grupo tienen conexiones que van hacia atrás. En una ocasión Phoebe estuvo a punto de hacerse un tatuaje de una flor de lis en el hombro derecho en honor a su madre llamada Lisa, aunque únicamente en ese capítulo es llamada Lisa. En los demás Phoebe siempre la menciona como Lily. Las habilidades musicales algo dudosas de Phoebe son una popular fuente de entretenimiento. Su variedad de canciones que riman incluyen The Double 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 Jointed Boy, Bisexual, Suicide, Sticky Shoes, Holiday Shows y la más notable Smelly Cat. En la serie Smelly Cat se convierte en la música de un anuncio de arena para gatos interpretada por otra cantante, así como de un lanzamiento comercial importante, y además tendrá otros temas que incluyen The Grandma's Son y The Cow in the Meadow Goes Moo. Las influencias musicales de Phoebe y sus bandas favoritas son heterogéneas. Ella parece conocer algunos temas de Lionel Richie a la perfección y también algo de rock, heavy metal y hard rock. Phoebe tiene muchos principios, aunque a veces no se adhiere a ellos. Ella es vegetariana y no come comida con rostro, pero sucumbe a sus deseos de la carne durante su embarazo. También está en contra del uso de abrigos de piel, aunque decide que se ven bien en uno que ella hereda. Luego deja de usarlo porque ella cree que una ardilla la está juzgando. Phoebe usa frecuentemente el alter ego de Regina Falange. La primera referencia a Regina Falange es al principio de la 5ª temporada, cuando Phoebe está tratando de contactar con la señora Waltham en Inglaterra después de la boda de Ross y Emily. Ella finge ser la doctora Regina Falange, la doctora de Ross, debido a que Ross dijo el nombre de Rachel en la boda y ella intenta arreglar la situación. Las relaciones con sus compañeros son diversas. Chandler actúa como una especie de hermano menor de Phoebe, exigiendo en varias ocasiones Fitz, juega conmigo, en el del túnel metafórico. Phoebe y Chandler juegan al escondite. Sin embargo, Chandler ve a Phoebe como una extraña, haciendo referencias a un extraterrestre del espacio exterior en el capítulo de Todas las promesas. En algunas ocasiones Phoebe sugiere que ella tiene afecto hacia Chandler, como en el de cuando Ross conoce al padre de Elizabeth, cuando Phoebe le dice a Chandler que ella estará esperando para que él haga un movimiento hacia ella. Phoebe es la razón inicial de que Chandler deje de fumar en el del pulgar, ofreciéndole $7,000 por no fumar nunca más. Si ya lo hace o no, se mantiene sin especificar. Phoebe y Joey parecen entenderse entre sí según todos los capítulos que podemos ver, ya que son los únicos miembros del grupo que carecen de una educación universitaria y son relativamente nuevos en el grupo. Joey es el mejor amigo masculino de Phoebe, cenan juntos una vez al mes para hablar del resto del grupo. Ambos personajes muestran suavidad uno para el otro, incluso bromeando cuando están enojados entre los demás. En la 5ª temporada, después de que Rachel dijera que Phoebe es la que menos relación tiene con el resto del grupo, Rachel se disculpa diciendo que crearían un grupo nuevo, ellas dos solas, a las que Phoebe dice que incluirán también a Joey. El cariño que siente hacia Joey también se ve manifestado en el episodio de la última temporada, en el que Phoebe se casa con Mike Hannigan.
El padrastro de Phoebe sigue en prisión, por lo que no tiene quien la entrene en la ceremonia, así que le pide a Joey que lo haga. Finalmente el sacerdote no puede llevar a cabo la ceremonia, por lo que es Joey quien casa a la pareja, mientras que Chandler entrega a la novia. Phoebe y Ross son los mejores amigos, debaten las teorías de la evolución y gravedad, y si la madre de Phoebe ha sido reencarnada en un gato. Phoebe sugiere que en un punto en el futuro ella y Ross tendrán un desacuerdo que termina con ella matándolo. Además, Phoebe afirma que estará enojada con Ross, pero no puede recordar el porqué. Cuando eran adolescentes, Phoebe asaltó a Ross robándole su mochila y la única copia existente de su historieta Science Boy. Ella se lo devuelve después de muchos años. Cuando Ross descubre que Phoebe nunca ha montado en una bicicleta, le compra una copia exacta de la bicicleta de un vecino que ella solía envidiar. Ella no anda en ella, así que Ross se enfada y la convence de que la bicicleta morirá si ella no la monta. En un episodio de Flashback se revela que después de la relación entre Ross y Carol terminara, ella y Ross casi tienen sexo. Phoebe le coquetea a él un par de veces, algunas en broma, otras para obtener lo que ella quiere, como cuando ella y Rachel compiten para ser dama de honor. Es la única de los amigos que desde la segunda temporada está segura de que Rachel y Ross son el uno para el otro. En el último episodio de Friends, Phoebe conduce a Ross hacia el aeropuerto en su taxi y retrasa el vuelo de Rachel, así Ross puede declarar su amor a Rachel. Cuando se dan cuenta de que han ido al aeropuerto equivocado, Phoebe llama a Rachel y causa una conmoción que retrasa el vuelo. Rachel inicialmente lo rechaza y Phoebe lo abraza mientras él llora. A pesar de que Phoebe y Mónica son muy cercanas, Phoebe a menudo la encuentra competitiva y con un comportamiento fastidioso. Durante uno de los estallidos de Mónica, Phoebe bromea en cómo ella despertó a la bestia, cuando explica el por qué ella se muda del apartamento de Mónica. Durante el compromiso entre Mónica y Chandler, Mónica le dice a Rachel y Phoebe que ella no puede decidir a quién elegir para ser su dama de honor en la boda, así que les deja la decisión a ella. Antes del primer episodio, Phoebe trató de sacar a Mónica de su vida. Esto es revelado en el de El bronceado de Ross, en la temporada 10, y provoca una breve ruptura entre ellas, aunque después Phoebe le explica a Mónica que por más que quiso no pudo alejarlo de su vida, debido a que Mónica era muy valiente y regresó. Phoebe y Rachel son compañeras de piso durante un tiempo en la temporada 6. Aunque esto da lugar a algunos enfrentamientos. Rachel se avergüenza de la forma de correr de Phoebe, pero luego corre como ella, dándose cuenta de que lastimó sus sentimientos. En otro de los primeros episodios, Phoebe y Rachel se van a hacer tatuajes juntas. Rachel se hace un corazón en su cadera, pero Phoebe no se hace el tatuaje, ya que ella no sabía que lo hacían con agujas. Más tarde, Phoebe no le cree a Rachel cuando ella dice que se ha besado con una chica. Así que Rachel lleva a Phoebe a la acera con la chica que ella dice que ha besado. La chica niega esto al principio, pero más tarde dice que es lesbiana y que nunca ha olvidado el beso. Cuando la amiga de Rachel se va, Phoebe besa a Rachel para averiguar por qué tanto revuelo. Rachel, mirándola eso, pregunta, y Phoebe se encoge de hombros y dice: he tenido mejores. En la novena temporada, Joey le presenta a Phoebe a Mike Harrigan. Phoebe y Mike comienzan una larga relación que temporalmente termina después de saber que Mike, al haber pasado por un matrimonio fracasado, no quiere volver a casarse. Al final de la 10ª temporada acabarán casándose a pesar de todas las pegas que había. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde
contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo, toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos. Y como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.